Bueno, vamos a empezar ahora con la otra parte de la materia, que es administración de memoria. Acá tenemos una parte de lo que ya hablamos en su momento en la introducción. Se recordarán de este gráfico, en forma general que habíamos visto. La primera parte que vimos fue una introducción, que era un repaso general de todo. Y ahora, después nos enfocamos en la parte de administración de la CPU. Terminada toda la parte de administración de CPU, nos queda ahora ver la parte de administración de memoria. Donde dice proceso 1, proceso 2, proceso 3. Esa sería la memoria RAM. Y, bueno, la última parte, que sería la parte de periféricos. Si vamos a lo que es jerarquías de memoria, podríamos empezar por los registros. Ahí arriba de todo dice registro. ¿Dónde están alojados los registros? ¿O a qué hace referencia cuando hablamos de registros? Y empezamos a recordar cosas del año pasado de arquitectura. Los registros del procesador. Los registros del procesador son memorias, en realidad, de acceso muy rápido. Aparte del acceso rápido, porque ¿dónde están los registros? Adentro del microprocesador. ¿Sí? Después hay una serie de registros que se usan en otros dispositivos que también son de acceso muy rápido, que vamos a ver más adelante, y podríamos denominar las memorias caché, que las memorias caché también son memorias muy rápidas, y las caché por lo general están adentro del microprocesador también. ¿Sí? Entonces, saben más o menos, ya habíamos hablado en la introducción, la memoria caché para qué sirve, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sería un paso transitorio entre la RAM y las memorias y los registros, donde se procesan los datos. Entonces, por supuesto que a medida que estamos arriba de todo, las memorias son más caras, ¿sí? Y luego, específicamente, nosotros vamos a estar más enfocados en lo que es la memoria principal, ¿sí? O lo más conocido como la RAM. Acá dentro de lo que son las memorias electrónicas también pusimos bueno, ahora los discos sólidos, ¿sí? Las unidades de discos sólidos, porque son memorias electrónicas. Luego tenemos las memorias secundarias, que serían aquellos discos rígidos, por ejemplo. Los separamos de secundaria y terciaria, porque las terciarias serían aquellas memorias que no están permanentemente en el sistema, que no, que las introducimos, las usamos y las sacamos, los pendrive, los DVD, lo que sea. Las memorias que uno coloca y saca, ¿sí? Las podemos llamar memorias terciarias. Entonces, como dijimos, vamos a trabajar sobre la memoria principal. Por lo tanto, tendríamos que definir qué es la memoria principal. Si ustedes van a la traducción, seguramente que habrán visto, habrán buscado y dice RAM.
¿Ustedes qué tienen como memoria RAM? Memoria de trabajo. No, pero en muchos lugares dice memoria de acceso aleatorio. Bueno, y aleatorio no tiene nada, no es aleatoria, porque aleatorio sería, si quiero leer un dato, a veces lo leo o no lo leo. Si es aleatorio, eh, o sea, ahí random significa otra cosa, ¿sí? Significaría indistinto, no aleatorio. Entonces, denominamos memoria principal al espacio en donde se guarda, donde tengo el código del programa a ejecutar y los datos de ese programa, de ese código que estoy ejecutando. Eso podría ser una definición de memoria principal. Si recordamos algo de lo que se vio el año pasado en la arquitectura, el programa principal, ¿dónde estaba guardado? ¿Dónde se cargaba? En la RAM, sí, pero ¿se acuerdan dónde? La memoria principal donde se carga, perdón, el programa donde se carga cuando se ejecuta, los datos donde se cargan cuando se ejecutan. El programa se carga en el segmento de código, en el segmento de código. Y los datos en el segmento de datos. Todos esos segmentos están definidos en la RAM, en la memoria principal. Entonces, tenemos el código que se está ejecutando y los datos lo tenemos en la RAM. Bueno, denominaríamos memorias periféricas, donde guardamos con mayor o menor grado de permanencia, bueno, los programas. ¿Sí? El código fuente, por ejemplo, los datos, los documentos de textos. Una de las características principales de la memoria RAM es que es direccionable. Y eso es a nivel de la palabra de memoria. Siempre volviendo al año pasado, la palabra de memoria la habíamos definido como que era de un byte. La palabra de memoria también llamado octeto. ¿Sí? Por ahí a veces, en muchos lugares, en algunas bibliografías dice, más que nada las bibliografías más viejas por ahí dicen octeto. Porque, si no recuerdo mal, me parece que byte en su momento era una palabra reservada de IBM. Pero bueno, es un byte. Por las dudas, porque en algunas bibliografías puede decir octeto en lugar de byte. Entonces, cada posición de memoria, decimos que tiene un byte, o sea, 8 bits. ¿Cómo accedemos a cada posición de memoria? ¿A través de qué? Si yo tengo que ir a tu casa, ¿cómo voy? ¿Qué sé? ¿Qué me vas a decir? La dirección. Entonces, ¿cómo accedo a cada posición de memoria? A través de su dirección. Ah, ¿eso es lo que te referís con poder direccionarla? Claro. Entonces, cada posición de memoria tiene una dirección. ¿Esa dirección en qué estaba escrita? En hexadecimal. Como para hacer alguna una aclaración por las dudas entre lo que es byte físico y byte lógico. ¿Sí? Porque
El byte lógico es de 8 bits, pero el byte físico puede ser de 9 o puede ser de 10 bits. Eso no significa que se estén usando para los datos los 10 bits o los 9 bits. Pasa que tiene, aparte de los bits de uso general, que serían 8, en algunos casos tiene, tenemos los 8 acá, por ahí tienen un bit más o 2 bits más que se usan para los sistemas de corrección de errores que tienen las memorias. Más que nada los que usan paridad usan 9 bits y aquellos que usan sistemas de control de errores como el SC, que es para los servidores, eso usan por ahí 10 bits. Una aclaración. La memoria pueden tener no solo cada posición 8, sino que puede tener 9 o 10. Pero bueno, en definitiva nosotros nos enfocamos en esto, ¿sí? 8 bits. No sé qué dije abajo. La velocidad de acceso de cada dirección de memoria es la misma, es unívoca, ¿sí? Bueno, eso lo tenemos de arquitectura, ¿sí? Ir a buscar un dato a la posición 0 o a la 000 o a la posición FFF va a tardar lo mismo, ¿sí? O sea, recuerdan que todos los cablecitos están conectados a todas las direcciones de memoria. Bueno, algo de lo que venimos diciendo. ¿Quién dice que hay que ir a tal dirección de memoria? Cada dirección de memoria está definida en hexadecimal. Esa dirección hace referencia a un byte. Ahora, ¿qué longitud tiene una dirección de memoria? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en algún momento, por ahí, no sé, que cursó conmigo, por ahí lo recuerdan? Del resto no me hago cargo. Pero si yo tenía una memoria, ¿sí? Vamos a suponer que tiene una palabra de datos de 8 bits y una palabra de datos de 8 bits. Si yo tengo una dirección en hexadecimal que es 000, ¿cuántos bits tengo acá? Y termina en FFF. O sea que tengo, si es hexadecimal, cada dígito de hexadecimal, ¿cuántos bits tiene? Cada dígito hexadecimal lo represento con ¿cuántos bits? Con 4. 4 por 3, 12. Entonces, ¿cuántos bits necesito? 12. 12 bits. Qué mal que andamos de memoria. Y yo le agrego una más, voy a ir de 000 a FFFF. Ahí tengo que la palabra, como la longitud de la dirección es de 16 bits, ¿sí? 16 bits. 2 a la 16 me da 65.536. ¿Sí? Recuerdan que nosotros definíamos el año pasado esto como un segmento de datos de 64K. 64K. 65.536 dividido en 1024
me da 64K. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bien. Entonces, la longitud de esto, me define la capacidad de toda la memoria. ¿Sí? Entonces, si yo tenía 2 a la 16, tenía 64K. Después hacíamos otra manganeta en la arquitectura 8086 para llegar a ¿cuánto? Al mega, ¿se acuerdan? Después empezamos a tener registros de la CPU de 32 bits. Por lo tanto, algunos recordarán que podríamos solamente direccionar hasta 4 GB de memoria. O sea, yo tengo una computadora de 32 bits, un sistema operativo de 32 bits, por más que le agregue RAM a la máquina, podría direccionar esa cantidad. Bueno, hoy en día estamos trabajando con 64 bits, algunas de 128. Pero bueno, si hacemos 2 a la 64 nos da algunos teras de memoria que podemos direccionar. Hoy los servidores a gran escala tienen teras de memoria. Si nos remontamos a la historia, algo ya vimos en su momento cuando hablamos de historia, ¿sí? Repasemos un poco. La primera computadora directamente trabajaban con registros, ¿sí? Tenían registros, tanta cantidad de registros. A medida que después fue avanzando, que teníamos, no sé, 64K o 56K, se empezó a trabajar con memoria RAM. ¿Sí? Y no, se trabajaba directamente con registros, y esos registros se programaban en absoluto, directamente. Entonces, ¿quedó claro el tema del direccionamiento? ¿Sí? Las direcciones, la palabra de datos de 8 bits, cada posición de memoria, ¿sí? Tiene una dirección. La primera de todas será la 0000. Por ejemplo, a cada dirección de memoria, el programador, cuando está haciendo un programita, ¿qué define? Y define variables. ¿Sí? Define variables. En definitiva, para el programador, esto no es nada más ni nada menos que un símbolo. Porque una variable, en realidad, ¿qué es? Es una posición de memoria. ¿Sí? Es una posición de memoria. Ahora, cuando estoy trabajando con un programa y defino cosas, ¿qué pasa con la memoria física? ¿Sí? ¿Cómo accedo a la memoria física? ¿Sí? Ahora, ya un ratito lo vamos a ver un poquito de historia y lo que significa ahora la actualidad. Por ejemplo, yo definí una dirección física en su momento. Trabajaba directamente con la memoria física, ¿sí? FF03, sería sobre la memoria RAM. Después apareció otro concepto, que sería dirección lógica. ¿Sí? Tengo la dirección física, ¿sí? La dirección física, y otro concepto nuevo que es dirección lógica. Eso no salió. Dirección lógica. Si ustedes recordarán, algunos sí, otros no, del año pasado,
¿Recuerdan que yo les decía siempre, por qué siempre empezábamos, cuando empezábamos a hacer un programita, siempre arrancábamos de cero? De la dirección 0000. Ahora lo vamos a ver un poquito más, pero siempre arrancábamos de la dirección 0000. Eso es cuando arranca la compilación del programa, ¿sí? Porque no conoce la dirección física. Entonces siempre arranca de cero. Después, esa dirección lógica se transforma en dirección física en algún momento. ¿No? La dirección lógica siempre es una dirección que es emitida por la CPU. Entonces, esa dirección lógica, ¿quién la transforma en dirección física? El sistema operativo. Después vamos a ver ahora que hay otro dispositivo de hardware que hace ese trabajito. Y ya vamos a empezar a trabajar sobre eso. Entonces, ¿cómo pasamos de un tipo de dirección a otra? En una se encarga el compilador, el ensamblador interno, ¿sí? Que sería la dirección simbólica. ¿Sí? Directamente antes del compilador trabajaba sobre las direcciones físicas. Trabajaba sobre las direcciones físicas, directamente. Sobre la dirección lógica se puede hacer en tres momentos distintos. El momento de compilación, de carga y de ejecución. En el momento de compilación, cuando yo les digo que directamente el compilador conocía la dirección física donde debería empezar a cargar el programa. Pero había que escribirlo a eso. Yo tenía la memoria, las direcciones más bajas de la memoria estaban asignadas al sistema operativo, cuando arrancaba el equipo, había que cargar la memoria del sistema operativo, y luego, ¿qué pasaba? Había que conocer esta dirección, la 0F00, a partir de, puse cualquiera acá, cualquier dirección, que a partir de esta dirección se podía empezar a cargar el programa, iba a ejecutar el programa. Pero hay que conocer esta dirección. Por lo tanto, en tiempo de compilación, las direcciones físicas y lógicas eran las mismas, ¿sí? Ahora, si yo tenía que conocer esa dirección para hacer eso, para compilar el programa, había una dificultad que nos iba a traer esto, ¿sí? Vamos a suponer que mi programa yo lo quería llevar a otro lugar y hacerlo correr. ¿Qué iba a tener que hacer en el otro lugar? Volverlo a compilar. Volverlo a compilar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tenía que conocer la dirección de memoria a partir de donde tenía que empezar a trabajar. Esto había una dificultad. No existía en ese momento la industria del software. ¿Sí? No existía. Porque yo le daba el programa a alguno de ustedes. ¿Qué le iba a tener que dar? El código fuente. Le tenía que dar el código fuente. ¿Sí? Entonces prácticamente no existía la industria del software. Se decía que el software era el 20% del costo del hardware en ese momento. Ahora todo eso se dio vuelta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces,
Esto es en tiempo de compilación. Yo debería conocer la dirección de memoria. Siempre arrancamos de los problemas más chicos, aunque sean problemas que ya no existen, pero para entender cómo se maneja la memoria, ¿sí? La otra era en el momento de carga. En el momento de carga. Entonces, la transformación de la dirección lógica a la dirección física, el tiempo de carga. Va a arrancar el código absoluto de la dirección 0000, el que yo le decía, lo que te quería explicar a vos hoy. Entonces, cuando el compilador empieza a trabajar, a compilar, ¿desde qué dirección va a arrancar la compilación? Y bueno, arranco de cero. Listo. Arranco de cero. No me interesa a mí porque yo no conozco qué. La dirección física. ¿Sí? No conozco la dirección física. Entonces arranco de cero. Lo que sí conoce el compilador, que lo que le entrega el sistema operativo es la dirección base. La dirección base está definida en esta constante K. Entonces, el programa siempre arranca de cero. Y una vez que empieza a ser ejecutado, ¿sí? La primera instrucción, y acá está la constante K, ¿sí? La primera instrucción, que era 0000, le va a sumar el valor de la constante K. Entonces va a ir a parar acá. La segunda instrucción también le vuelve a sumar la constante K y va a ir a parar a la posición siguiente. Entonces, a medida que se va ejecutando el programa, le va sumando la dirección base. Entonces se va cargando todo el programa en la memoria. Eso es en el momento de carga. Entonces el cargador lee del disco y le va a sumar a la dirección lógica el valor K. El valor K. Dirección lógica, ¿por qué era dirección lógica? Porque nosotros arrancamos desde cero en la compilación. Le va a sumar, por lo tanto, a cada dirección lógica, el cargador le suma K. Entonces, la dirección física va a ser igual a la dirección lógica más K. ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno, la solución de hoy en día. ¿Dónde estamos? ¿Está lleno? Carga. Ah, no. Estábamos en la misma, ¿sí? En la opción de carga, ¿sí? Entonces, la CPU emite una dirección lógica. Acá el sistema operativo le va a calcular cuál es la dirección física, sumándole la constante K. Entonces, esto se llamó código reubicable, ¿sí? Era lo que hacía, cómo funcionaba el viejo DOS. Cuando el año pasado empezamos a trabajar en arquitectura, con el 8086, ¿se acuerdan que yo les decía a algunos que el sistema DOS, el primero que apareció en Microsoft y otras empresas como Digital, que tenían su sistema operativo DOS, sistema operativo en disco, ¿sí? Que eran sistemas operativos que no tenían interfaces gráficas, ¿sí? Era todo texto. Y bueno, ¿qué pasó en esa época cuando yo empecé a trabajar de esta forma, donde el código es reubicable? Yo lo compilaba, entonces ese código lo podía llevar a otro lugar, ¿sí? Porque era reubicable, lo podía ejecutar. No era necesario que lo tuviese que compilar de nuevo. Entonces, a partir de acá, ¿qué pasó con la industria del software? Y empezó a explotar, ¿sí? Porque
vamos a suponer en este caso ante el primero que vimos. ¿Qué pasa si... Yo les di un ejemplo de llevar el código a otro lado. Pero ¿qué pasa si yo en algún momento actualizaba el sistema operativo? Ese sistema operativo, o cambiaba un driver. Los drivers estaban cargados. ¿Sí? No iba a cargar cada vez que lo usaba, ya estaban cargados. Cambiaba un driver, cualquier cosa, un impresor, lo que sea. Ese driver por ahí me ocupaba un poco más de espacio de lo que es el espacio del sistema operativo. Claro. Si me ocupaba un poquito más de espacio, esta dirección iba a cambiar. Por lo tanto, que yo cada vez que ejecutaba un programa, lo tenía que compilar de nuevo. ¿Se entiende? Bueno, ahora como el código es reubicable, ¿sí? No pasa eso. Bueno, en tiempo de ejecución. Se le sigue sumando acá. Tiempo de ejecución, bueno, que sería la dirección base. O la dirección de relocalización. También llamada en algunos en los libros por ahí dice dirección de relocalización. Entonces, aparece otro concepto acá, que es la MMU. ¿Pero qué es esto? Esto es hardware. Tenemos CPU, hardware de administración de memoria, unidad de administración de memoria. Memory Management Unit, ¿sí? Donde este hardware tenía cargado para la dirección base de relocalización y me calculaba la dirección física. Entonces, la CPU emite una dirección lógica, ¿sí? Esta unidad me la transforma en dirección física. ¿Se entendió? Bien. Entonces acá es donde explota la industrialización del software, ¿sí? Yo ya tenía, compilaba un programa y tenía el ejecutable. Y ese ejecutable lo podía llevar a otro lado, ¿sí? Bueno, hacía un programita de stock para un negocio, se agarraba, se lo llevaba a la máquina que tenía el negocio y se lo ejecutaba, no le daba el código fuente. No lo tenía que compilar, ¿sí? Llevaba y lo ejecutaba directamente, ¿sí? Llevaba un código ejecutable. Bueno, MMU, Management Memory Units. Ustedes ya han programado en lenguaje C el año pasado, y ahora no sé qué están programando. C, Pascal, no sé. Ahora estamos en paradigmas con Small. Con Small. ¿Ustedes qué hacen? Escriben un programa fuente, tienen un programa fuente, lo compilan y ya lo ejecutan directamente, ¿sí? Bueno, saltan algunos errores y luego los... Sí, saltan errores, eso seguro, la compilación sirve para eso, pero bueno. O sea que tienen un programa fuente, lo compilan, lo ejecutan, y listo. Pero en el medio hay un montón de cosas que pasan, ¿sí? El programa fuente, lo primero que pasa es por el compilador. Ya sabemos lo que hace el compilador. Eso nos saca un módulo objeto, que ya está en binario, ¿no? Un módulo objeto. Yo el año pasado les mostré en arquitectura que compilaba un programa en Assembler y luego le pasaba a otro programa que era el Link Editor, que me generaba el módulo ejecutable. Algunos que cursó conmigo y lo recuerdan. Pero bueno, saca el módulo ejecutable. Ese módulo ejecutable, ¿sí?
pasa por otro módulo, ¿sí? Que es un tag editor, el link editor, y toma este programa, este código, ya es binario, y asocia el módulo objeto que yo saqué de la compilación, pero ¿qué más puedo tener en mi programa? Otros módulos. Otros módulos, rutinas, por ejemplo, matemáticas, lo que sea, ¿sí? Rutina que me calcula la raíz cuadrada. Ya las tengo hechas y las tengo compiladas. Las tengo compiladas. Entonces, yo en mi programa lo que voy a tener es una referencia a esa rutina que voy a llamar en algún momento, ¿sí? A través, se llama etapa. Una rutina que voy a traer en el programa que ya tengo una referencia. Entonces, este módulo link editor toma el que sacó de mi compilación, puede llegar a tomar otros módulos objetos, ¿sí? Y me transforma en el módulo de carga, ¿sí? Módulo de carga. ¿Qué pasa con ese módulo de carga? Ese módulo de carga lo que puede hacer es, aparte de mi programa, que usaba rutinas que yo tenía escritas, ya compiladas, las asocié, puedo tener o puedo usar librerías estáticas del sistema. Uno cuando programa puede usar librerías del sistema operativo. Pero más adelante lo van a ver. Mira que empiecen a trabajar con programación. Librerías estáticas del sistema operativo. Entonces, el loader lo que hace es cargar librerías estáticas que uso del sistema operativo. Una DLL, por ejemplo. Eso lo hace el cargador. Asocia lo que yo traía más librería que uso del sistema operativo. Estas ya no las escribí yo. Y hay otro tipo de librería que se pueden llegar a cargar ya. Acá que tengo ya el módulo ejecutable, el punto .exe. Pero también puedo hacer referencia a librerías dinámicas del sistema operativo. ¿Y por qué en tiempo de ejecución esas librerías dinámicas? Ya tenemos librerías estáticas y librerías dinámicas. Si es estática, quiere decir que no cambie. Esto, ¿por qué se hace en tiempo de ejecución? Depende del estado del sistema operativo. Porque depende del estado del sistema operativo. Si yo, por ejemplo, tengo un programa, pero yo lo voy a correr en un sistema operativo, todo bien. Después lo vuelvo a correr más adelante y el sistema operativo se actualizó. Entonces, esa DLL que yo estaba usando se actualizó también, no es la misma. Por lo tanto, ya no la puede llamar en tiempo de carga, porque acá ya está haciendo una referencia a esta que ya es estática. En cambio, la tiene que hacer referencia en tiempo la tiene que llamar en tiempo de ejecución directamente, ¿sí? Porque puede ser que esa librería se haya modificado, ¿sí? ¿Me entendió? ¿Todo el proceso? Eso es todo lo que pasa. Eso es transparente, más que nada, ¿sí? Está bien, yo estoy programando, estoy usando librería, yo sé que voy a usar librería, pero bueno. Cuando compilo, le doy un comando acá de compilación y termino acá. Todo lo que pasa en el medio, el bolillo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Todo eso es todo lo que pasa cuando yo compilo en estos días un programa, ¿sí? Esto está en el libro, ¿sí? De última, el dibujito, si lo usan el libro en castellano, va a estar todo borroneado. Lo sacan del libro de inglés, ¿sí? Por eso el dibujo está todo en inglés.
Bien, espacio de memoria. Lo definimos como un conjunto de direcciones de memoria. Y lo podemos dividir en dos conceptos. Uno que es el espacio de direccionamiento, que sería el conjunto de direcciones posibles. ¿De cuánto es este espacio de direccionamiento? De 64K. Eso sería el espacio de direccionamiento, ¿sí? Eso depende de qué? De este numerito. A medida que yo lo voy agregando ceros acá, el espacio de direccionamiento va a ser mayor. ¿Se entiende? Para acá puse un ejemplo. Si tengo 4 bits para manejar direcciones, 2 a la cuarta, 16. ¿Sí? Entonces voy a poder manejar solamente 1, 2, 3, 4, 5, 16 posiciones de memoria. Más que eso no puedo manejar. Si tengo 4 bits. Esto acá hace referencia a... Esto está en hexa. ¿Sí? Yo tengo 4 bits. 4 bits. Iría de 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Entonces voy a tener 16 posiciones de memoria. Entonces, define la cantidad de bits que tiene la longitud de la palabra de direccionamiento. ¿Sí? Eso sería el espacio de direccionamiento. Y el espacio de direcciones, en realidad son todas las direcciones que estoy usando. ¿Sí? O sea, sería un subconjunto de todo el espacio de direcciones, o mi programa ocupa este espacio de direcciones. ¿Sí? Sería un subconjunto de todo el espacio de direcciones. Eso es el espacio de direcciones. Por ejemplo, el compilador va a generar un espacio de direccionamiento. ¿Sí? Bueno, va a empezar a trabajar. Bueno, ya dijimos que arranca de 0, esas direcciones lógicas, luego se transformarán en física y, bueno, en algún lugar de la memoria empezará a definir su espacio de direcciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando incorporamos librería? Y bueno, va a haber otro espacio de direcciones de las librerías que estoy usando. ¿Sí? Ya esas librerías fueron compiladas, como dijimos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, se pueden administrar varios espacios de direcciones. ¿Sí? Cada espacio de direcciones tiene su identificador. Por lo tanto, esto me permite a mí poder compartir esos módulos o esas librerías. ¿Sí? Si ya están compiladas, me permite a mí poder compartirlas con distintos procesos. ¿Alguna pregunta? Bien, asignación contigua de memoria. Entonces, en la asignación contigua de memoria, nosotros teníamos todo un espacio, porque en algún momento, apareció la multiprogramación, como sabemos, ¿no? Entonces, se podían cargar ya directamente varios procesos en la memoria. ¿Eh? Se podían cargar varios procesos en la memoria. Yo tenía sistema operativo cargado y a su vez podía después cargar varios procesos. Algún proceso podía ocupar este espacio de memoria. Otro proceso, 2, podía ocupar este espacio de memoria. ¿Sí?
el proceso 3 podía ocupar este espacio de memoria. ¿Eh? Bueno, y así siguiente. ¿Eh? Proceso 4 podía ocupar ese espacio de memoria. En algún momento los procesos empiezan a terminar. Terminó ese, ¿sí? Terminó eso. ¿Qué quedó acá? Quedó un espacio libre, quedó un hueco. ¿Sí? Terminó el proceso 1. Quedó otro hueco. Resulta que viene un proceso medio grandecito. ¿A dónde lo meto? ¿Sí? Por ahí acá tampoco tengo espacio y acá me van quedando huecos. Entonces, esos huecos que van quedando, eso se llama fragmentación externa. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que ya más o menos vimos nosotros, ¿sí? O sea, cada dirección lógica que emite la CPU, ¿sí?, perteneciente a uno de los procesos que está en ejecución, tiene que hacer un chequeo si está en el espacio, o sea, en el límite de su proceso, ¿sí? No se puede pasar a otro lugar. Si se pasa a otro lugar hay un problema, ¿sí? Vamos a tener que terminarlo ese proceso. Entonces, si está dentro de sus límites, el registro de relocalización sabe dónde empieza, por ejemplo, el proceso 2. El proceso 2 tiene su espacio de direcciones. Y entonces, la dirección lógica que venía por acá, emitida por la CPU, que dijimos que arrancaba de 0000, le suma el registro de relocalización y calcula la dirección física en memoria. Para otro proceso va a ser lo mismo, ¿sí? La CPU emite una dirección, si está dentro de sus límites, calcula la dirección física a través del registro de relocalización para ese proceso que arranca acá. Bien, ¿se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, esto que tenemos acá es lo que hice en el pizarrón recién, ¿sí? Bueno, el sistema operativo lo tenemos acá arriba. Y los procesos en ejecución. Los registros límite y base de cada uno de los procesos, y dónde empieza y dónde termina. Entonces, a eso lo llamamos asignación contigua. Bueno, después hay algunas técnicas como el primer ajuste, el mejor ajuste, el peor ajuste, cómo empezar a definir y usar la memoria. En algunos casos asigno el primero lo suficientemente grande, en otros casos el más pequeño, pero que entre el proceso, ¿no?, que estoy ejecutando, ¿sí? O directamente el peor ajuste haciendo un grupo más grande y listo, termino el problema. En algún momento, hace tiempo, cuando esto empezó, en la década del 70, que empezó la multiprogramación, yo tenía la memoria RAM y el operador dividía a través de un comando del sistema operativo la memoria RAM en particiones. Esas particiones
En algún momento eran fijas, en otro momento eran variables. ¿Sí? Entonces yo tenía cargado el sistema operativo. Y a la mañana, cuando se arrancaba la máquina, ¿sí? Se definían las particiones. A veces la máquina estaba las 24 horas encendida, ¿no? Y definía partición 1, partición 2, una partición 3 más grande, otra partición 4 más grande, otra partición 5 más chiquita, ¿sí? Entonces iba definiendo los tamaños de las particiones. Bueno, no es que había mucha cantidad de particiones. Por ahí había 10 o 15 particiones. Yo no recuerdo bien, pero sí. Yo trabajé con una 360, una 360 no, una 4300, una IBM, y me acuerdo que uno cuando corría un proceso, se lo llevaba al operador, y el operador lo corría directamente en una partición. Me acuerdo que había una partición que era muy rápida, que se llamaba BG de background, que era la más grande de todas, y esa siempre estaba reservada para los administradores. Pero siempre me corría los procesos, no sé, en la partición 2 y en la 3. ¿Sí? Entonces, en esa época, primero se definían las particiones, las definía el sistema el operador directamente a través de un comando. Después esto evolucionó y no era así, sino directamente ya estaban definidas las particiones, se definían en forma dinámica cuando arrancaba el sistema operativo. Yo en esa época trabajé, no en la primera. Esto ya era la década del 80, ¿sí? 85, 86, 87, en ese equipo ya se trabajaba, las particiones directamente se definían cuando arrancaba el sistema operativo, no lo hacía el operador, ¿sí? Ya estaban definidas. Y ya estaban definidos los tamaños de las particiones. Entonces, uno ya conocía el tamaño de los procesos. Al conocer el tamaño de los procesos, el operador lo corría en la partición que corresponde. Si el proceso era muy grande, le iba a correr en una partición más grande, ¿sí? Bueno, eso pasaba en esa época. Había particiones donde se corrían los procesos. Había particiones donde ya estaban directamente usadas permanentemente. Porque en esa época se corrían muchos procesos batch. La mayoría. Todos los procesos eran batch. Aunque ya existían algunos sistemas interactivos, al haber sistemas interactivos, había un módulo del sistema operativo, ¿sí? Que ya estaba ocupando directamente en la memoria RAM, ya estaba ejecutándose en forma permanente, es el que manejaba los procesos interactivos. En algún momento se contrató un sistema de base de datos. Entonces, ese sistema de base de datos tiene que estar corriendo permanentemente. Entonces, ese sistema de base de datos ya ocupaba en la memoria RAM otra partición, ¿sí? Exclusiva para el motor de base de datos. Esto, módulo del sistema operativo, se usaba para los sistemas interactivos. Si teníamos sistemas interactivos, tendríamos terminales. Y si había terminales, había que manejar las comunicaciones. Si había que manejar las comunicaciones, había un módulo que manejaba las comunicaciones que estaba permanentemente corriendo en el sistema. ¿Sí?
Entonces, aparte del sistema operativo, había varios módulos más, ¿sí? Yo puse algunos ejemplos. Sistemas interactivos, motor de base de datos, sistema de comunicaciones. Y el resto se definían las particiones para los procesos. Para los procesos batch. Por ahí en algún momento a ustedes les toca ir a trabajar. Algún sistema operativo donde hay una máquina IBM y se corren muchos procesos batch. Hay muchos procesos batch. Y algunos Z-Server, ¿sí? O algunos sistemas de los que yo los estoy nombrando, no sé si quedan algunos de estos todavía. No sé rentas qué es lo que tiene. No he averiguado últimamente. Lo único que sé, que rentas todavía, el motor que de base de datos se llama Adabas. Es uno, el principal de todo, donde corren los impuestos. Es una base de datos Adabas. Que es la que yo empecé a usar en esa época. O sea, bastante vieja. No sé qué tipo de motor están usando, no importa, no tiene nada que ver, pero bueno. Ustedes ya van a empezar a ver base de datos más adelante. Pero van a ver otro sistema de base de datos relacional, por ejemplo, ¿sí? Casi seguro, no sé si ven jerárquica, eso no sé, no conozco el programa de base de datos. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Pues asignación contigua, en los comienzos, ¿sí? Esto tiene que ver más con los mainframe, ¿sí? Con los grandes equipos, donde había particiones, la mayoría de los procesos eran batch. En algún momento, cuando esto cambió, empezaron a haber sistemas interactivos, motores de base de datos, y esos sistemas estaban permanentemente corriendo en memoria. ¿Sí? En los comienzos, directamente el operador definía las particiones a través de un comando de sistema operativo. ¿Sí? Después esto se hizo en forma dinámica, ¿sí? Directamente, cuando arranca el equipo. Otra opción que había allá lejos en el tiempo era el swapping. Entonces, yo tenía los procesos, que sería el jefe del disco, memoria RAM, tenía un proceso que estaba en ejecución y ese proceso necesitaba un periférico. ¿Sí? Entonces, el proceso pasaba a manos del controlador del periférico. Entonces liberaba la CPU. Liberaba la CPU, se podía cargar otro proceso que estaba en el disco, se cargaba en la memoria y se podía ejecutar. O sea, esta es otra técnica de intercambio de esa época que era el swapping. Hoy el swapping se usa para otra cosa. ¿Alguna pregunta de todo lo que vimos? Sí, ¿para qué se usaría el swapping hoy en día? Hoy, cuando vos instalás un sistema operativo, definís un área de intercambio. Eso después, más adelante, vamos a ir viendo algo sobre eso. Tiene que ver con la memoria virtual. Todos los procesos que se ejecutan hoy en día, no todos van a parar a la memoria RAM. ¿Sí? Los procesos arrancan, por supuesto, trabajan con la memoria RAM, pero parte del proceso va a parar al disco. Y a medida que el proceso se está ejecutando, va a ir a buscar el resto de las cosas al disco y las va a llevar a memoria. Eso después lo vamos a ver más adelante, ya en la próxima clase. Entonces, vos tenés muchos procesos corriendo, pero bueno, ¿por qué funciona todo? Porque vos tenés un Word de 2000 páginas.
¿Tenés un Word de 2000 para que te lo carga toda la memoria de una? No, te lo va cargando a medida que vas avanzando con el documento, vas viendo el documento, se te va cargando. A veces si querés paginar, viste que a veces pone lento, cuando empezás, si es muy grande o tiene muchos dibujos, muchas cosas, mucho texto, mucho dibujo, se empieza a poner lento. ¿Ves? Eso porque se está cargando. Claro, sí, se va cargando de a poco. ¿Sí? No está todo el documento cargado en memoria. Bueno, con esto terminamos la primera parte de